Análisis estructural del segundo orden de los estados del yo. A este análisis también se le llama análisis avanzado y es útil para estudiar los desórdenes del carácter y las psicopatías. Cada uno de los estados puede ser subdividido, puesto que en cada estado se hallan realmente las grabaciones de los otros tres. A esta subdivisión la llamamos análisis de segundo orden y es una división estructural. Así, por ejemplo, sabemos que el padre es el estado en el que reproducimos grabaciones estereopsíquicas de nuestros propios padres o sustitutos familiares, pero como el padre y la madre tenían su padre, su adulto y niño, en mi padre debe haber grabaciones de tales padre, adulto, niño. Es decir, en mi padre tengo grabaciones del padre, adulto y niño de mis propios padres. Lo mismo podemos afirmar respecto al niño. El niño es el estado que aparece en razón de la reproducción de grabaciones infantiles, arqueopsíquicas, del niño o niña que fuimos y que no ha muerto. Pero, cuando yo era niño, ya tenía mi padre, mi adulto y mi niño. Por lo tanto, en mi niño hay grabaciones del niño, del adulto y del padre de mi niñez. Análisis de segundo orden del estado padre. Si además del padre y de la madre nos criaron dos abuelas, un abuelo, tres hermanos mayores, una tía soltera y una niñera, tendremos una multitud en nuestra cabeza. Hay pues en cada estado padre, el padre del padre, el adulto del padre y el niño del padre. El padre del padre, también llamado su excelencia, a él corresponden los valores, las normas familiares ancestrales y que no admiten discusión. El sí porque sí, siempre se ha hecho así. Su lema, primero los ideales, elige por lo que debe ser por deber mismo. Sus funciones son juzgar y decir lo que hay que hacer. El adulto del padre está constituido por grabaciones que en los padres fueron racionales, de su adulto, pero que pasan a asumirse sin crítica en el estado padre del sujeto. Se desarrolla con los mensajes protectores grabados y provechosos para el yo, ayudando, sacrificándose por los demás, da aprobación, elogia los logros y éxitos de los demás. Al adulto del padre le importa lo que conviene, pero al otro, al hijo, al alumno, al amigo. Protege y enseña, consuela y gratifica. Su función es indicar lo que conviene hacer. El niño del padre es el padre emoción y está formado por contenidos aprendidos del niño de nuestros padres reales. Esto es por su forma de divertirse, enojarse, sentir lástima o miedo. Incorporamos pues en el niño del padre elementos de los niños de nuestros padres, mensajes para asustarnos. Va a venir el hombre de la bolsa o comportamientos irracionales. Si el niño del padre está impregnado de mundos emocionales negativos como temores, fobias, complejos o caprichos, acostumbra a llamarse el ogro, niño de padre negativo, y la bruja, niño del padre negativo de la madre. Si por el contrario, el niño del padre está lleno de emociones positivas, con mensajes positivos, porque los padres reales tenían un niño positivo, que compartían con su hijo en el juego y la alegría, entonces se habla del gigante bueno y del hada bienhechora. Análisis del segundo orden del estado niño. Este segundo orden se refiere a la constatación de que en nuestro niño se puede apreciar el padre del niño, el adulto del niño y el niño del niño. El niño del niño está constituido por nuestra vida psíquica más primitiva. Es la fuente de energía,
es lo que la persona trae al mundo. Son las necesidades, las emociones originarias, lo heredado. Es lo primero en aparecer, lo biológico y lo último en desaparecer. Sus funciones son constructivas tales como gozar, reír. Es el responsable de los comportamientos instintivos al margen de toda educación. El adulto del niño está formado por el primer bagaje mental que poseímos. Es más mágico que lógico. Lo compone la intuición, la astucia natural. Comienza su desarrollo a partir del tercer o cuarto mes de nacido. Verne lo denominó pequeño profesor, y es responsable de la intuición, la creatividad y la sutileza. Tiene ingenio suficiente para intuir las actitudes de los mayores y demuestra astucia para comprender lo que ocurre a su alrededor. Se lo llamó al pequeño profesor porque el adulto que hay en el niño es un agudo y perspicaz estudioso de la naturaleza humana y por lo tanto se le llama el profesor. De hecho, sabe más psicología práctica y psiquiatría que cualquier profesor crecido. Aunque después de muchos años de adiestramiento y experiencia, un profesor mayor pueda llegar a saber el 33% de lo que sabía cuando tenía 4 años. También se lo ha llamado el pequeño abogado, pues como el niño está atrapado muchas veces en lo que desea y lo que se le impone, tiene que ingeniárselas para hacer componendas y satisfacer así las demandas de los dos anteriores. Y esto lo hace con el adulto del niño. El padre del niño es el último en formarse en el niño desde el punto de vista de este análisis. Es la parte programada del niño que se manifiesta en conductas de sumisión o de rebeldía. Contiene las modificaciones del niño natural producidas por el aprendizaje de los mandatos ambientales. Es el resultado de lo que los otros hacen con uno, y éste se ajusta a estas condiciones para sobrevivir. Se adapta, adopta hacer y sentir lo que se ajusta a los deseos o imposiciones de los padres o del medio ambiente. Aprende a sentir, conocer, como ellos quieren que sienta. Análisis de segundo orden del estado adulto. Es el análisis de segundo orden menos estudiado. Está integrado por un padre del adulto, un adulto del adulto y un niño del adulto. El padre del adulto representa la información de los padres respecto a las normas morales, pero filtrada por el estado adulto. Se le da el nombre de ethos. Contiene la ética que conviene al yo, aquí y ahora. Las normas, reglas, juicios de valor que ha venido del estado padre son cribados y filtrados por el adulto y tras una profunda reflexión son personalmente aceptados porque son adecuados. El adulto del adulto, denominado teknos, es la parte pensante, fría, es el estado adulto por antonomasia. Se asemeja a la computadora cerebral. El adulto que hay en el adulto percibe, acumula y registra los datos. A través del juicio de la razón, los pondera, los elabora y los procesa. Finalmente elige una solución y responde conforme a los fines razonados. El niño del adulto o patos representa la parte emotiva, el encanto y naturalidad no manipuladoras, sino atractivas de la persona adulta y seria. El patos es el colorido emocional en un estado que no pierde la reflexión. La simpatía y la empatía se viven desde aquí. ¿Cómo funcionan los estados del yo? Análisis funcional del estado padre. El estado padre del yo posee las funciones de poner firmeza, orden, límites. Y puede manifestarse como padre crítico, señala lo que hay que hacer,
vigila y exige que sus derechos sean respetados por los demás. Él nos ofrece lo que se debe hacer, sin excesiva presión, pero con la firmeza necesaria para protegernos y proteger a los otros, a través de las normas y de la convivencia social. Como tal forma de vivir da seguridad y se le llama padre protector. Por ejemplo, chico, no te subas a la tapia que te vas a caer. El padre a veces se manifiesta como padre crítico negativo, es tajante, burlón o lastimero. Frente a otros tiende a desvalorizar o insultar. Hace de las normas un absoluto más importante que el hombre. Más que proteger, apabulla y se le llama padre perseguidor. El siguiente ejemplo lo describe. No sirves para nada, eres un inútil. Sin embargo, su fuerza educadora es fundamental. El padre nutricio o nutritivo ofrece apoyo al crecimiento ajeno, protección, permiso para disfrutar y crecer. Ama y cuida, gratifica a los demás y se sacrifica por ellos. Por ejemplo, puedo ayudarte en esa tarea. Se llama padre nutricio permisivo. Ahora bien, si la protección es exagerada, puede bloquear el desarrollo psicológico y favorecer comportamientos de ineptitud. Tal exagerada protección, mimosa, es un modo más de dominar y manejar que de educar. Es el padre nutricio negativo, también llamado salvador. Un ejemplo puede ser el que dice, trae que te ayudo, que a ti te saldrá mal. Análisis funcional del estado adulto. Se puede ir observando que el análisis funcional nos describe conductas que se pueden ver y oír. Es por esto por lo que el adulto no se subdivide funcionalmente. Análisis funcional del estado niño. El niño natural alberga las funciones biológicas. Sus emociones son auténticas. Ríe cuando está alegre, rabia ante la frustración, miedo ante el peligro. Manifiesta directamente lo que piensa y siente. Es el niño vital. Si funcionalmente predomina en él lo natural salvaje, aparecerá el niño egoísta. Es natural, pero egoísta. Este niño natural empieza pronto a ser socializado y condicionado. Así se va haciendo persona. Desde que nace, el niño es protegido. Se le condiciona a comer a determinadas horas. Lo mismo se puede decir de la limpieza, del sueño, del aprendizaje verbal y las costumbres sociales. Aprende la moral, las normas. Si esta socialización ha sido brutal, el niño puede reaccionar de modo sumiso, con conductas automáticas y estereotipadas, eliminando sus deseos y emociones. Es el niño adaptado sumiso. Sus conductas estarán en función de lo que se hace o dice, de lo que le gusta a la gente. Si el niño adaptado sumiso no ha conseguido el reconocimiento y las caricias suficientes por ser buena persona, puede, por una formación reactiva, caracterizarse en el niño adaptado rebelde. Esta es la función opositora que el yo ejerce para adaptarse, pero de forma contraproducente. Se manifiesta con conductas típicas desafiantes, provocadoras. En resumen, el resultado de la sociabilización del niño en los primeros años de vida, en interacción con el ambiente, puede ser que el niño natural asimile de modo adecuado los estímulos y los límites de su entorno. En segundo lugar, puede resultar que la presión parental sea tan fuerte que decida someterse o decida enfrentarse a ellos. Patología estructural. La patología estructural se ocupa de las anomalías de la estructura psíquica que hemos descrito. Son dos fundamentalmente: la exclusión de estados del yo y la contaminación del adulto por el padre y o el niño. La exclusión doble. La exclusión se manifiesta por medio de una actitud estereotipada y predecible que se mantiene con firmeza
y hasta donde es posible en presencia de una situación amenazadora. Esto confiere una estructura rígida al comportamiento. Al emplearse constantemente un estado del yo, los dos restantes aparecen prácticamente inexistentes. Otras veces son dos los estados del yo que se activan, dejando fuera de juego al tercero. Cuando se produce la exclusión, un estado del yo monopoliza el yo total, siendo él el que responde a los estímulos. El padre excluyente del adulto y del niño significa vivir con el padre constantemente. Sus conductas son de crítica y de control. También puede ser conductas de sobreprotección, salvando a los demás o pontificando sobre lo que se debe hacer. La situación de una persona con el adulto excluyente, del padre y del niño, es como estar al ritmo de una máquina calculadora, desprovisto del encanto, espontaneidad y alegría del niño, e incapaz de adherirse a la convicción o indignación que encuentra en el padre sano. La persona que está en esa exclusión doble funciona casi únicamente como coleccionista de información y procesador de datos, respondiendo solo de forma fría y racional. El niño excluyente hace que el padre y el adulto queden relegados y desalojados de la vivienda del yo. Al excluir al padre, la persona se queda sin valores y excluyendo al adulto corta la fuente de información objetiva, con lo que llegará a ser una persona social, manipuladora, centrada en sí misma, poco informada, no ateniéndose a obligación alguna. La exclusión simple. Existe la posibilidad de que dos estados queden más caracterizados por la energía psíquica, eliminando y excluyendo, en algunos momentos o con intensidad distinta al tercero. La persona con el padre excluido carece de normas éticas. Los conocimientos del adulto están a merced del niño. Insiste en hacer las cosas por gusto más que por deber. Tiene dificultades para proteger, orientar y valorar. Cuando el padre y el adulto son los que constantemente toman las riendas del yo y desalojan al niño, tienden a ser personas con baja capacidad para sentir y expresar emociones. Pero la presencia del adulto mantiene la capacidad de aplicar las normas y de empatizar. Una exclusión profunda es cuando el adulto de la persona desaparece y aquella queda en el fluctuante albergue dirigido por el padre y el niño. Los conflictos entre un padre limitado para ajustarse a la realidad, con la que no contacta, y un niño desbordado por la energía, son imprevisibles, arbitrarios e impredecibles. La contaminación. Otra patología estructural es la contaminación. Se trata de la intrusión de algunos contenidos de tipo irracional del padre y o del niño en el estado adulto. Este los admite como si se tratara de una información real. La invasión al adulto condiciona notoriamente el comportamiento del sujeto. La contaminación es una forma patológica de actuar frente a un estímulo, situación o problemas que provienen del exterior y afecta al uso de los estados del yo. La contaminación se refiere al estado del yo adulto. Esta capacidad claripensante del estado adulto del yo puede verse contaminada de dos formas por el padre y el niño. La contaminación por el padre es cuando las reglas, opiniones y actitudes de éste invaden al adulto. Los padres influyen desde la primera infancia, ya antes de que se comuniquen verbalmente con sus hijos, y les transmiten mensajes sobre las personas, la familia, la vida en general. El adulto cree que esta información es objetiva, contrastada, y él no la verifica. Otro ejemplo es el de los refranes. Son un fragmento de la realidad que arroja ciertos datos con alguna lógica interna. Esta lógica se generaliza y se vuelve axioma.
que algunas veces se confirma y otras no. Generalmente cuando no se confirma se ignora. El mecanismo de la contaminación del adulto por el padre se debe a la confianza en fuentes de información no confiables. Es decir, se da fe a la persona por el impacto emocional que se vive ante ella, y así se traga la información que ofrece la misma. En caso de una contaminación por el niño, el adulto se muestra lleno de ilusiones. Las sensaciones infantiles, las ilusiones y ansiedades, las consideraciones mágicas, voluntaristas, interfieren y enturbian el pensamiento claro y directo del adulto. La contaminación más común se produce cuando existe ignorancia, falta de cultura y la influencia ambiental elimina todo posible análisis, y también cuando los sentimientos interfieren con el pensamiento. La contaminación también puede ser doble, cuando el adulto es invadido por el niño y el padre al unísono. El adulto está contaminado entonces por las distorsiones de la realidad del niño, fantasías e ilusiones, y por los prejuicios del padre, información hecha de recuerdos y por consiguiente no crítica.